La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Fue como muy terapéutico escribir Tótem. Fue como un proceso tan fuerte y que no quise tallerear con nadie. Va a sonar muy mamona, diríamos en México, pero sí, pero yo sabía que con esta película no quería hablar. La quería mantener muy en la cueva, muy en la casa y escribir el guión desde adentro. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Siempre digo que es una película que trabaja fuertemente alrededor de la idea de misterio y el misterio como un elemento que donde lo descifrás desaparece. Entonces, claramente el misterio, todo lo que puede hacer en todo caso es ir mutando, pero no resolverse, porque si lo resolvés desaparece. En este episodio se habla del cine como una intensa pulsión personal. Lila Vilés es una directora mexicana que debutó en 2018 con La Camarista, película seleccionada en los festivales de Toronto, San Sebastián, BFI y Morelia. Nominada a los premios Goya y merecedora de 9 nominaciones y una estatuilla de los premios Ariel. En 2023 presentó su segundo largometraje, Tótem, como parte de la competencia oficial de la Berlinale, donde obtuvo el premio del jurado ecuménico y luego fue seleccionado en festivales como San Sebastián, Toulouse y Telluride. Con aguda sensibilidad, sus películas logran exponer la vitalidad, la riqueza narrativa y la intimidad de universos mínimos. Por otro lado, Laura Chitarel es una directora y productora argentina, cofundadora del Pampero Cine, una de las productoras más prolíficas en Argentina y cuyo trabajo ha sido presentado y premiado en festivales como Rotterdam, Locarno, Venecia y la quincena de cineastas de Cannes. Ha producido películas como La Flor e Historias Extraordinarias, de Mariano Ginás, Por el Dinero y Castro, de Alejo Mogillansky, y sus propias películas como directora, Ostende, La Mujer de los Perros, Trenkelauken y El Affaire Miu Miu, obras en las que juega con la construcción del misterio y la ficción. Lila y Laura se reúnen aquí para hablar de su relación con la producción como directoras y de su interés en la creación cinematográfica desde la intuición. Ahí está. Genial. Entonces, Ahí va. ¿Cómo va? ¿cómo voy? Acá también en los tecitos. Regresando de Perú. Muy intenso Perú. La situación política y del cine viene como Argentina. Igual me da la sensación de que en Argentina, obviamente, en este momento es como el peor momento posible, pero estoy teniendo como una sensación más universal de que todo está en el peor momento posible. Como que hay algo de este discurso de que tiene que ver con los apoyos, con la cultura, con la discusión, si hay que, no sé, si el Estado tiene que bancar a la cultura o no, y qué sé yo, que me da la sensación de que se está como ampliando y se está volviendo... El tema, ¿no? El tema. Sí. Ahora regresando de Perú fue como la misma sensación de que se está cortando los fondos de apoyo al cine, pero lo que fue muy bonito, acabo de regresar, es que hay como una sinergia, ¿no? Como que al mismo tiempo están apareciendo muchos temas, al mismo tiempo se siente una organización, ¿no? Una sed de ver cine también peruano desde adentro, ¿no? O sea, como entender el cine peruano, ¿no? Fue como muy lindo ver a estas precursoras, ¿no? Una señora de 98 años, Nora Iscue, ¿no? Que fue la primera loca que se fue a adentrar a la Amazonía, ¿no? A filmar esos primeros registros, ¿no? Y pues te da mucha alegría, ¿no? De pensar, bueno, la vida también está llena de esas entusiastas, ¿no? Entonces,
es ese entusiasmo que por muy banal que se le pudiera ver, ¿no? Y pensando en ese sentido la crítica, los que organizan los festivales, ¿no? Los que organizan esos pequeños blogs, la radio, esa suma de esfuerzos, pues que es todo el cine, ¿no? Entonces, sí vengo con el corazón un poquito a flor de piel y pensando pues esas necesidades, ¿no? De comunicación, sean de donde sean. Sí, pero es lindo, es como linda la idea de yo también veo eso, como frente a muchas amenazas, muchas dificultades, nosotras como latinoamericanas, digamos, yo noto mucho eso que incluso, no sé, como se cierran la financiación se cierra porque todos los países están con crisis económica, con inflación, entonces cierran un poco más hacia adentro los apoyos y entonces para Latinoamérica cada vez es más complicado y aún así veo como una especie de energía que todo el tiempo se va peleando con eso. Eso es muy impresionante. O sea, la cantidad de cineastas que yo veo, bueno, allá debe ser igual, pero digo, la cantidad de películas y de gente queriendo hacer películas y de gente haciendo películas quizás a lo largo de varios años como por la necesidad de que esas películas existan, para mí en el último tiempo se volvió mucho más fuerte, mucho más visible. Episodio 1. El misterio y la intuición. Nosotros con el grupo, el Pampero Cine, siempre hablamos de que sentimos que si hubiéramos aparecido en este momento del mundo, no sé si la teníamos tan fácil. Como que hay algo de que cuando nosotros arrancamos, que fue alrededor de 20 años atrás, estaba el espacio dado para esas excentricidades, ¿no? Para formas alternativas de producción, para generar ese diálogo, para que existieran películas desde ahí, como también defendiendo mucho lo grupal y con a veces una mirada política sobre la producción. Y ahora da la sensación de que los que quieren hacer ese tipo de movimientos, estoy hablando ya como una señora de 1000 años, pero digo, es más complicado porque el mundo se polarizó, porque las cosas son o una cosa u otra, digo, es como muy difícil dónde aparecen esos movimientos de la producción. Entonces a veces nosotros nos sentimos un poco retro en esa idea de producirnos entre nosotros y dirigir, ir, venir, o sea, cambiar los roles, como que hay algo que decimos, ¿cómo nos verán las generaciones nuevas, ¿no? ¿Qué pensarán de ese método? ¿Les parecerá como medio... como que somos unos hippies, no sé cómo, ¿no? Siempre hablamos mucho de eso. Y yo creo que, no sé, a mí, por ejemplo, que aprendí al revés, ¿no? Creo que hay algo muy lindo regresando al cuidado de cuando uno hace una película que no se vuelva maquila, ¿no? Que no se vuelva totalmente, obviamente hay un oficio, hay una estructura, pero al final creo que son procesos tan potentes, ¿no? Son casi terapéuticos, que si no lo haces de una forma familiar, si no lo haces de una forma cercana, ¿no? Porque al final se vuelve como una especie de viaje, ¿no? Yo a veces uso esa metáfora con las películas, ¿no? Es como un buen viaje, ¿no? Cuando hay un buen viaje, bueno, amigos de por vida, ¿no? Ya, aunque no los vuelvas a ver durante 8 años, ya hay una cicatriz, ¿no? Hay un tatuaje que es imborrable. Y a veces cuando los viajes son medios raros, ¿no? Ya estás en el tercer día, sientes que ya llevas una eternidad, ya quieres parar, ¿no? Entonces, creo que el cine tiene esa dualidad también, ¿no? Yo no me tardé tanto con la camarista como Trenkenlauken, ¿no? En su filmación, pero me tardé 8 años en hacerla, ¿no? O sea, como en entenderla, en entrevistar a la gente, en yo hacerme cineasta, ¿no? Y obviamente ya que filmé, la filmación fueron 17 días, ¿no? Fue como Pero el fondo fue de 8 años, ¿no?
Entonces, sí, como que fue un proceso muy profundo. Pero 8 años, también. 8 años desde que vos, o sea, vos escribiste el guión y estuviste buscando financiación muchos años, o digamos, ¿dónde aparece la película o dónde aparecen, por ejemplo, las imágenes de la película en esos 8 años? ¿Cuándo vos te empezás a encontrar con las imágenes? La Camarista fue una locura porque yo entré a un taller de teatro, porque yo quería dirigir, ¿no? Y ya llevaba un rato haciendo algunas cositas en teatro, pero digamos que en ese ejercicio tenías que presentar un ejercicio de 15 minutos en este taller de dirección de teatro, ¿no? Y de ahí yo había visto este libro de Sophie Calle, ¿no? Donde ella se había hecho camarista en un hotel en Venecia y era fotos de los objetos, ¿no? De la gente que iba dejando, sí. ¿no? Entonces yo ahí me volví loca y mi ejercicio de dirección hice como un cuarto voyerista, ¿no? Y en ese cuarto voyerista, ¿no? Yo vengo también del teatro, entonces pues como que sé cómo armar escenografías y eso. Era solamente ver cómo limpiaba una camarista de hotel, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí pues quedó muy bonito, ¿no? Fue como un éxito. Bueno, no un éxito, pero le fue bien al ejercicio de 15 minutos. De ahí, bueno, pues ya escribí la obra de teatro, ¿no? Me volví una loca, que no tiene nada que ver con la película. Luego entrevisté a 3,500 camaristas, luego monté la obra en un hotel real y luego fui conociendo más camaristas y bueno, pues ya era la buscadora de camaristas, ¿no? Y ese proceso fue larguísimo, ¿no? Y obviamente como yo no venía del cine, no tenía un corto, algo que me avalara, pues jamás me iban a dar un fondo, ¿no? Y de cierta forma, bueno, hasta que ya venía cada año, ya sabes, venía el año nuevo que estás con tus deseos y yo, por favor, ya quiero hacer este año la peli, y pasaba y no pasaba nada, ¿no? Hasta que ya hubo un momento de entusiasmo feroz y la hicimos 4 personas, o sea, le hicimos un equipo muy pequeñito, pero feroz, ¿no? En ese sentido, pues toqué la puerta, ¿no? Con Tatiana Graullera, que fue la única entusiasta que dijo, sí, vamos, ¿no? El peor esquema, 2 pesos, no había nada más que un fondo, ¿no? O sea, yo tenía un research, un trabajo previo bastante contundente de años. Entonces, pues ahí ella como que dijo, vamos, ¿no? Y luego ya de ahí fue luchar por entrar a Ventana Sur, al Festival de Los Cabos, al fondo de postproducción, pero ya digamos que con un producto, ¿no? Ya era una película, ¿no? Que faltaba ser maquillada, estilizada, ¿no? Más que entrar al cine, ¿no? Y por suerte, bueno, pues ahí ya ganamos estos fondos, ¿no? Que ya con eso me ayudó a hacer la corrección de color, ya me ayudó a terminar un DCP, una mezcla, ¿no? Y pues la salida por Ventana Sur, que es vital y es necesaria, porque por mucho que salgan estas nuevas palomitas, ¿no? Estos nuevos cineastas de todo el mundo, pues necesitamos esas salidas y esos apoyos y esos estímulos necesarios, ¿no? Entonces, pues esa suma de esfuerzos ayudó a que pues yo fuera cineasta, ¿no? Todo el tiempo me parece que esa es una pregunta que parece que las cineastas no tuviéramos presente, y cada vez que hablo con una directora o con un director, el tema de cómo producir, de cómo gestar ese objeto, de cómo pensarlo y cómo llevarlo adelante, cómo producir una primera imagen, por ejemplo, para eso, es enorme, es el gran tema para mí. Lo que pasa que en general es como que se protege a los directores o directoras de hablar de esas cosas, ¿no? Como que hay una idea de cuando dirigís una película estás más en relación como con la parte creativa, entonces no
no te acercás como a temas como el dinero o a temas logísticos o a temas programáticos de la película. Y yo pensaba un poco toda esa investigación que vos tuviste que hacer para llegar a esa película, y en un punto toda esa investigación es parte de una idea de producción. O sea, es como el esquema de producción que vos encontraste para hacer esa película. Y que me preguntaba mucho con Tótem cómo había sido con toda esa familia, con esa familia de actores, que yo decía, esto es Casabetes, como esto tuvo que prepararse, por lo menos esta gente tuvo que convivir 2 meses antes, porque el cine con sus esquemas industriales a veces no te permite el tiempo en el set para generar eso, ¿no? Entonces me preguntaba también en la relación de ese pasaje, ¿no? Del esquema de producción que usaste en tu primera película y en tu segunda película, si hay diferencia. Después, si querés, lo aplicamos a Trenquela, pero me interesa esto, sí, porque me interesa cómo es ese traspaso, qué concesiones haces o qué exigencias tuviste que poner para poder, por ejemplo, manejar ese cast que es gigante y que es de un nivel de organicidad y de verdad que yo vi muy pocas veces en películas, y me lo preguntaba todo el tiempo, decía, ¿cómo organizaron esto desde la producción? Pues justo era loco, Laura, porque con la camarista, al ser poquita gente, había una entrega como muy, muy total, ¿no? Y luego yo trabajé como en muchas áreas en algunos momentos, trabajé en vestuario, trabajé en arte, trabajé en maquillaje. Fui mamá jovencita, entonces pues tenía que trabajar en todo para vivir, ¿no? Y no es que mi estilo sea el secreto, cada quien tiene su forma de acomodarse, pero a mí me gusta, hay algo que me gusta mucho del teatro, que se vuelve como familia, ¿no? O sea, como que hay algo de ese proceso de que dices, lo vamos a hacer, y aunque nuestra historia solo sea una banca, de alguna forma te organizas, ¿no? A ver, ¿quién tiene una banca, ¿no? En su casa, ¿no? Y de alguna forma hay una necesidad como para contar la historia, no importa si llegan 2 personas de público o llenamos el teatro. Y creo que esa vitalidad a veces, como tú dices, en el cine se divide mucho, ¿no? Entonces, para mí era muy importante. Por suerte le fue bien a mi primera película. Logramos con Tótem varios fondos y coproducciones, pero que esa esencia de la familia, esa esencia de sentirte en casa no se perdiera, ¿no? Y más como tú dices, que esta ya era muchos personajes, y para mí era muy importante que en México se filma mucho, ¿no? Por ejemplo, entonces se filma mucho publicidad, se filman muchas series, se filma y se filma. Entonces, que era muy importante que esa casa que encontráramos fuera una casa virgen, que fuera una casa que no hubiera sido filmada antes, ¿no? Como que siempre se redecora la casa, y fue muy bonito porque íbamos a ver varias casas, y en ese sentido volví a trabajar con Tatiana Graullera, que nos queremos mucho, nos conocemos bien, vivimos procesos muy fuertes, ¿no? con la camarista, y invitamos a Luis Ruiz, Roessé, es en francés, yo soy muy mala para ahora ellas juntas tienen su productora, ¿no? Y como tú dices, o sea, a veces se cree que la producción es números. Y los números es fácil, ¿no? Números, pues hasta una contadora que nunca ha trabajado en cine, la invitas y te va a ayudar a hacer números, ¿no? Pero sobre todo yo les pedía mucho, porque también soy productora, y voy a intentar ser productora en todas mis películas, aunque invite a gente, porque creo que es muy vital mantener esa casa, ¿no? Por mucho que
hayan necesidades y obviamente cada departamento quiere hacer lo mejor posible, pero a veces hay discrepancias, ¿no? Como suele pasar en cualquier lugar. Y creo que es bien bonito cuando se mantiene esa vitalidad del hogar, ¿no? Esa vitalidad de la casa. Y fue muy loco porque encontramos esta casa, fue la primera que vi y fue la que dije, es esta. Y me decían, ¿no vas a ver más? No. Es esta, mi corazón. Ahora sí que la corazonada me decía, es esta. Y fue muy virtuoso que fuera esa casa, como que había algo en esa casa que como que yo soy muy intuitiva. Había una energía, había algo que yo sentía que era esta. Obviamente estaba cerca de Periférico. Luego nos metió en un delirio con el sonido porque fue un horror. Pero había algo de la casa que te acogía también en ese sentido de producción. Entonces, de alguna forma, sí Noemí González, o sea, se rehizo la casa, sí se decoró. Y de alguna forma yo esperaba tener mucho tiempo de ensayo, cosa que no tuvimos. O sea, no tuvieron ni antes ni durante el rodaje. No, fue muy, muy así. Pero la virtud fue que hicimos el casting. Gabriela Cartol, que fue la protagonista de La Camarista. Ajá, y que somos amigas, compas, nos conocemos lo bueno, lo malo, tú has de saber igual. Entonces, hicimos juntas el casting, ¿no? Yo con la cámara, yo les iba diciendo cosas, Gaby remataba, aparte Gaby es una actriz brutal, entonces, pues a veces, ¿no? A veces esta estructura de que hacen el casting, ¿no? Y te lo están leyendo, no te están volteando a ver, ¿no? Entonces, hay una cosa muy linda, ¿no? Que Gaby también les daba, ¿no? Y yo hago castings largos, ¿no? Que al final a veces no, conoces a gente tan hermosa, tan preciosa que a lo mejor no es para esta película, pero la conoces y dices, claro, tiene algo tan hermoso que para otra puede entrar o a lo mejor una recomendación para alguien más. Entonces, fue un proceso extenuante el casting. O sea, yo quería llegar como samurái a la filmación y llegué así, ¿no? Como Gollum. Pero ese proceso de casting me ayudó mucho a entender este ensamble que iba a ser una locura. Y eso hizo toda la diferencia cuando ya entramos a la casa. ¿Y vos reescribiste para los actores? O sea, ¿vos tenías escrito un guión y después reescribiste para los actores o dejaste que improvisaran? ¿Cómo es ese traslado? Sí, pues para mí el guión es un boomerang. O sea, como que cuando lo necesito, lo cacho, cuando hay una necesidad de libertad, lo dejo ir. La Camarista fue loco porque La Camarista sí era como más amarrada al guión, mucho más amarrada. Y en Tótem, como era todo más caótico, no había permiso, ¿no? Era como, ok, ¿esto qué es? Pero asumámoslo. Obviamente a veces me pasaba que regresaba al guión y decía, ¿cómo no? Esto era increíble, ¿no? ¿Cómo no abordé esto? Pero al final creo que era fundamental para la peli pues que permeara el juego, y creo que eso fue muy lindo, ¿no? Y con las niñas pues eso fue precioso, ¿no? Que Naima, la protagonista, ¿no? Al final ya sabía cómo poner una claqueta, ya sabía de cine, ¿no? Ya entendía todos los códigos, ¿no? Las ponía las dos, tanto a la chiquitita como a la protagonista, que eran las chiquidirectoras, ¿no? Entonces, en algunas escenas que ellas no les tocaba, las ponía ahí al lado mío, ¿no? A ver, tráiganme el té que está allá, ¿no? Entonces se sentían también parte, ¿no? Y no esta cosa que a veces nos ponen como, el estorbo, sino al contrario, formar parte de todo. Y también como que al estar con las niñas, como que eso fue bien bonito de toda no solo de los actores, sino de toda la producción, como que
permeó de una cosa tan linda. O sea, el último día de filmación, la verdad es que llorábamos todos, ¿no? Y era una cosa... Igual hay que decir, yo creo que es la película con la que más lloré en los últimos... en los últimos muchos años, pero muchos momentos como por intensidad, no por temática, ¿no? Como hay algo de una intensidad que tiene la película. Y pues eso fue bien bonito, Laura. Y yo creo que, no sé, o sea, como que ahora viendo un poquito atrás, ¿no? Es una peli que pues me importa mucho, ¿no? Mi hija con mi primera película... y mira que no es tan cinéfila, es cinéfila a su forma, pero mi primera película era ella muy chiquita y me dijo, mamá, ese no era tu final era este, ¿no? Así una crítica muy feroz. Demoledora. Horrorosa. Y yo, bueno, ok. Y luego con Tótem, como que ya a la hora de la edición, obviamente hay muchos códigos que nosotros entendemos, pero una cosa muy linda fue no olvidarme de ella en la edición. Y fue muy lindo que al final de la peli pasé la prueba de la hija, la más feroz de todas. Y ese regalo, ¿no? Pues sí, ya va a ser como un regalito de por vida, ¿no? Muchas gracias. No. Estás muy flaquito. Ya lo sé, mi nena, por eso no quería que me viera. Te pinté este cuadro para que lo puedas ver cuando tú quieras. Porque a veces hay cosas que quieres mucho que no vas a poder ver. Pero están contigo de todas formas. ¿Sabías que el colibrí aletea millones de veces? Acabamos de escuchar un fragmento de Tótem, de Lila Vilés. Sé que Tótem es una película bastante autobiográfica y sin embargo hay una reconstrucción ahí total de la ficción, los personajes, y como que yo cuando digo trabajé cosas muy personales en Trenkelauken sin ser una película autobiográfica es porque nunca me animaría a ser muy autobiográfica por cuestiones personales, qué sé yo. Pero ¿cómo es el trabajo ese entre la vida y la ficción y la distancia que hay que generar para construir esa ficción? Digo porque he escuchado muchas entrevistas donde hablas de eso y me interesa. Sí, pues yo creo que o sea, a mí las dos películas me han devorado, literal. La camarista puntualmente, aunque yo nunca trabajé como camarista, mi mamá llegaba a comer a la casa a las 10 de la noche. De alguna forma, yo aprendí mucho sobre el trabajo. He trabajado, aún hoy como cineasta soy, con todo el respeto del mundo, pero soy una entregada total. Yo cierro la computadora a las 10 de la noche también. Me apasiona y respeto mucho el trabajo. Yo creo que México es un país hiper trabajador. Tú vas a las 4 de la mañana y ya está el señor de los jugos en la esquina, ¿no? El del carrito, del pan. Es un país hiper trabajador. Y de alguna forma, digo, obviamente yo soy clase media, pero también soy hiper trabajadora. Fui mamá joven y hay muchos códigos en la camarista que estoy ahí adentro, ¿no? Y a mí me devoró esa película. Y la amo muchísimo y fue esa capacidad de ser cineasta. Y con Tótem fue otro proceso, porque de alguna forma yo ya sabía desde la camarista que Tótem era la segunda película. Y de alguna forma yo quería jugar con un poco mi memoria, la memoria de mi hija, la memoria de la pérdida, la memoria también de mi infancia, que no tiene nada que ver con la memoria de la película. Y quería jugar mucho con eso, ¿no? Y ahorita, Laura, estoy mucho en
en los prejuicios también, ¿no? A veces se nos pone un prejuicio de que una película colombiana tiene que ser así asá, una película peruana tiene que ser así asá, una película mexicana hasta para los fondos tiene que ser así asá. Y lo que es muy bonito del cine es que una película no tiene nacionalidad, ¿no? O sea, obviamente hay una esencia que nos dice desde la lingüística, desde las palabras, desde una sociedad, ¿no? Por suerte existen los sociólogos, los etnólogos, los antropólogos, ¿no? Que son estos feroces buscadores de esos códigos. Pero creo que lo que es muy bonito del cine, que en ese sentido, y me remite a lo que tú decías, yo ya tenía como esta esencia, esta idea de la película, que en algún momento empecé a jugarla mucho y a divertirme mucho con los personajes, ¿no? Con algunos ya había trabajado en la camarista, entonces también me pasaba, jaja, yo ya sé cómo habla y me divierto, ¿no? Y en ese momento fue como muy terapéutico escribir Tótem. Fue como un proceso tan fuerte y que no quise tallerear con nadie. Va a sonar muy mamona, diríamos en México, pero sí, o sea, fui invitada por unos festivales muy prestigiosos a tallerear y también invitada para coproducción, pero yo sabía que con esta película no quería hablar. La quería mantener muy en la cueva, muy en la casa y escribir el guión desde adentro, que sí tuve un proceso con Beatriz Novaro, que ella es una poeta y también dramaturga, pero yo entré con ella a un taller que me parece que éramos el taller de los nadie y su taller era como que los nadie que entran a su taller y ella tiene como una virtud de ayudar a esta que le gustan los monstruos y a este que le gusta la nostalgia y a este que le gusta los Star Wars, ¿no? Y de alguna forma creo que es una muy buena acompañante. Y siento que con Beatriz fue muy lindo porque ella me dijo, ok, empieza por esta escena, ¿no? Y de vez en cuando nos vamos a ver. Y fue muy lindo porque empecé por esa escena y me seguí, ¿no? La terminé. Ya luego nos vimos ya terminado, ya para brindar, ya sabes. Entonces fue como muy bonito ese proceso que obviamente sí, toda la película llorábamos también ahí entre todos los que estábamos haciendo, porque pues todo mundo tenemos una pérdida, ¿no? A veces es tu gatito, a veces es tu perro, a veces es un amigo, ¿no? Entonces de pronto ya era puro llorar y puro reír, ¿no? Entonces también nos reíamos de cualquier estupidez y también eso como que creo que es una película que me va a acompañar toda mi vida. Para mi hija fue un regalo, hay muchos códigos que obviamente, aunque todo es diferente, hay códigos que ella y yo comprendemos ferozmente que nos van a acompañar para toda la vida, hasta cuando nos peleemos ya le voy a decir, ¡ve Tótem!, ¿no? Ya lo voy a usar a mi favor. Y creo que lo que fue muy bonito también de la peli es que en COVID yo leí mucho, Laura. Leí hasta que me cansé, ¿no? Ya ves que todo el mundo estaba como, yo hago pan masa madre, yo hago esto, yo hago el otro, yo estoy sobreviviendo a la pérdida de todos mis familiares. Todo el mundo vivió el COVID de un proceso muy particular y por suerte yo leí mucho y siento que eso permeó la película de alguna forma. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días.
Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Lila Vilés y Laura Chitarella hablan de algunas de sus películas favoritas. Me acuerdo muy poquito, pero de niña siempre me decían otra vez, y era como una loquera que fue una de las películas que más vi, Dumbo. Que creo que de las de Disney es la que pasó totalmente desapercibida, pero yo tremenda. Tenía una escena de la mamá amacando a Dumbo con la trompa por fuera de la... No, es tremenda. Yo no la podría ver ahora. Y ya, pero obviamente digo, a mí por suerte pensando en el cine, México tiene la suerte de tener la Cineteca, que yo creo que al no venir de escuela per se de cine, de alguna forma a mí me hizo la Cineteca, ¿no? O a mí me hizo también en su momento un lugarcito de DVDs que era el videódromo, ¿no? Que habían 2. Entonces, yo ya cuando quise ser cineasta, ¿no? Ya declarada, de decir, es el sueño de mi vida, mi papá muy lindo me regaló un Larus de cine. Y me acuerdo que ahí yo empecé así de, ok, ¿cómo empieza, no? Entonces ahí yo empezaba a escarbar, iba al lugarcito de video, ¿no? Y por suerte lo tenían organizadito y ahí ya fui agarrando algunas películas, pero luego otras pues obviamente las fui cachando como pude o por suerte en la Cineteca, que luego pues no había ni que ver, ¿no? También en esa época estaba la revista que era El Tiempo Libre, ¿no? Entonces para mí era fundamental y la necesidad vital del fin de semana era correr al kiosquito, ¿no? Y comprar mi revista Tiempo Libre, que ahí, bueno, la cultura es la potencialidad, la fuerza máxima, ¿no? Yo me acuerdo que entonces tenía que ir a ver, no al museo, al centro, tenía que ir a ver esto, porque el centro en México está lleno de museos, ¿no? Que a veces es el de la caricatura o a veces es de cualquier cosa, y ahí en el tiempo libre te decía todo lo que tenías que hacer y obviamente metida la Cineteca, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que era la felicidad más grande, ¿no? Como que ir ese viernes, empezar a subrayar, ¿no? Todas las listas de necesidades. Y bueno, pues yo me acuerdo que vi en ese proceso algunas películas, ¿no? que me permearon, pero de hecho una de las películas que yo vi en mi vida, que obviamente pues es La Ciénaga, ¿no? de Lucrecia Martel, que obviamente ahí a mí me pasó que con esa película, ahí sí dije, quiero ser cineasta. Ahí fue un absoluto, ¿no? Fue como un algo que no podría como descifrar, pero que me gustó mucho, ¿no? Y que conecté. Y creo que la tercera oscila siempre, ¿no? Pero agradezco mucho que yo descubrí a Tarkovsky ya grandecita. No fui bastante ya mayor, o sea, no fue tan niña. Y lo agradezco porque pues sí, digo, son las típicas, las básicas, pero como que ahí dije, ya entendí, ¿no? Bueno, podría hablar también de las películas que vi 700 veces de niña, lo mismo, ¿viste? Como que VHS, bueno, hasta el hartazgo. Pero yo siento que yo empecé a estudiar cine y periodismo al mismo tiempo. Después periodismo abandoné, también hacía danza, también hacía teatro, también hago música. O sea, como una especie de... mucho, el que mucho abarca poco aprieta también, pero tenía como esa pulsión como por medio mujer orquesta y siento que me vuelvo cineasta y que empiezo a entender de verdad la materia y eso que implica hacer películas, incluso después de la universidad. Yo sí estudié cine, pero incluso después de la universidad, básicamente haciendo películas.
como ahí aparece como una confirmación de decir, bueno, yo quiero ser cineasta, ya sea como productora, como directora, pero yo quiero fabricar películas. Y creo que podría dar miles de ejemplos, pero creo que hay 3 o 4 películas que sí, por lo menos me dieron la pauta de cuál es el cine posible también, además del que te gusta. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que vi en un Bafisi, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, en el año 99, que fue mi primer año en la facultad, fue la saga de Antoine Doinel de Truffaut, que iniciaba con Los 400 golpes, bueno, Domicilio Conyugal, Besos robados, Domicilio Conyugal, Amor en fuga, que es una saga donde el actor Jean-Pierre Léaud va envejeciendo, va creciendo, y en un punto toda esta saga, que además es, bueno, además de tener sus miles de aristas y de trabajar en un sentido de la comedia que me interesa y demás, había algo de la idea de registro a lo largo del tiempo que me interesó. Y en ese sentido también debo mencionar a quien para mí es uno de los directores que más admiro, que es a Rossellini. No es ninguna novedad mencionar a Rossellini, pero digo que en un punto también pienso en la película Stromboli, que es una película que cuando yo la vi y vi la fuerza que tenía por aquello que es real en la película, pero también la convivencia de aquello que es real con un elemento de ficción tan fuerte como la figura de Ingrid Bergman, que era una estrella de Hollywood y de repente ahí arrojada en una isla, digamos, muy alejada de su mundo, como ese cruce de mundos, me choqueó como posibilidad. Dije, esto es hacer como esto debería ser yo, ¿no? Como una idea de fantasear con que le había encontrado el truco al cine, ¿no? Y después también me pasó con Mundo Grúa, que es una película de Pablo Trapero, que también se estrenó creo en el 99, 2000, no me acuerdo qué año, que un poco es en ese sentido, ¿no? Como la idea de, sobre todo por cercanía, porque esa película él la filmó los fines de semana con sus amigos a lo largo de un tiempo. La película es magnífica, para mí es como un quiebre en la historia del cine argentino y es un quiebre también para quienes queríamos hacer cine. De repente ver eso y decir, bueno, esto es posible, ¿no? Trabajando con actores, con no actores, trabajando con equipos chicos, haciendo una especie de, para mí, algo que valoro mucho, que es un trabajo artesanal, ¿no? Con las manos, algo muy artesanal y sin perder ambición o sin perder rigor en ese camino de lo artesanal. Entonces siento que esas películas por estos distintos, obviamente después sobre todo aparece Antonioni y es Antonioni para mí, digo, el Eclipse, sobre todo como el trabajo con el espacio y cosas que me doy cuenta como que me obsesionan. Evidentemente hubo una revelación ahí con el descubrimiento de toda ese grupo de obras que trabajan miles de cosas, pero que digamos una de ellas tiene que ver con el espacio y que es algo que después yo siento que aparece en el interés. Y siento que en un punto toda esa gente, todos esos directores, la misma Agnès Varda, como que han terminado formándonos, ¿no? Como más que una escuela de cine, como que hay algo ahí de haber visto esas películas en un momento y decir, bueno, acá encuentro yo o encontraron ellos y yo aprendo una respuesta muy misteriosa, porque es una no respuesta también sobre qué es hacer películas. Segunda parte. Ella había encontrado una correspondencia oculta dentro de libros que fue sacando de la biblioteca municipal. Juntos nos obsesionamos con entender quiénes eran los que escribían esas cartas. Eran cartas un poco subidas de tono. ¿Subidas de tono? Un poco eróticas. Porno. Erotismo. Y había 2 amantes que por algún motivo se desencuentran. La cosa es que Laura quedó muy tomada con este asunto. Carmen Zuna, los libros de Kollontai, ¿no te comentó nada sobre esto? ¿Y esto para qué me lo contás? Yo pienso que algo de lo que le está pasando tiene que ver con esto. ¿Qué le está pasando? Esto.
¿Qué es esto, Chicho? Desapareció Juli. No sé, se fue. Acabamos de escuchar un fragmento de Trenkelauken, de Laura Chitarella. Ahora, Laura, Trenken, cuéntame de Trenkenlauken. ¿Cómo fue todo ese proceso también de verte embarazada, desembarazada, en Venecia, en Trenken, en los procesos, en las locuras, ¿no? Viajó como loca, yo vi Trenkenlauken en todos los festivales, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, en realidad estaba pensando un poco en relación con esto que vos decías del casting. Yo no hago casting, yo trabajo con gente que conozco y escribo para esa gente. O sea, es casi como si te dijera que primero pienso con quién quiero hacer una película y después se me ocurre la película. Y me pasa mucho también eso con los lugares, que yo también hice una película en un hotel que se llama Ostende. Y Ostende también es una película que partió básicamente de las ganas de volver a dirigir, porque yo había hecho un corto de historias breves y había filmado bastante, pero después cuando me sumo al Pampero Cine, produje Historias Extraordinarias, que la dirige Mariano Ginás, mi socio, y después Castro, que es la película de otro de mis socios, de Alejo. Bueno, entonces llevaba muchos años así y a veces la producción, que son números, pero también es todo esto que estamos hablando. La parte de los números, que yo también la manejo bastante, casi como si fuera una contadora al día de hoy, así con mucha precisión, te aliena, te separa del cine. Como rápidamente decís, che, yo no estoy haciendo películas. Empezás a sentir eso. Entonces, como somos un grupo y hablamos las cosas que nos pasan, yo un poco lo planteé, lo hablé con Mariano en ese momento, y entonces me dijo, tenés que dirigir una película ya. Pensate una película y dirigila ya. Necesitas eso en este momento, así más como un amigo que como un compañero de mi sociedad en el cine. Entonces surgió la posibilidad de filmar en este hotel. Entonces la película se escribe, yo me voy al hotel durante 3 días que el hotel estaba cerrado y escribo una película ya proyectando quiénes iban a participar de esa película y viendo qué tenía, ¿no? Como una fórmula completamente al revés de cómo suele hacerse. O sea, ¿qué tengo? Tengo a mi papá que le puedo pedir que venga a actuar. No es actor, pero bueno, necesito 2 chicas. Bueno, justo viene Agustín Mendilarzu, el fotógrafo, con su novia y el otro. Bueno, entonces una especie de esquema mixto, siempre con ambiciones, ¿no? No entrando como en un lugar de concesiones y que la película, sino al revés, decir, bueno, a ver, divirtiéndote un poco con estas posibilidades que te da invertir la fórmula y pensar casi en la producción antes que en la película en sí. Y con Trenkelauken fue un poco parecido, todo a otra escala y en otro momento de la vida también. Y no solo en otro momento de la vida Trenkelauken, sino que Trenkelauken fue a lo largo de 6 años donde sí, pasé de ese momento donde ya no tenés 20s, digamos, y eso con la idea de la maternidad y en pareja y con amigos y amigas también con sus propios hijos. Digo, como una especie de momento más cercano a los 40, ¿no? Entonces, incluso dentro del proceso de Trenkelauken, no fue, creo que la mirada que yo tuve sobre la película, más allá de que las ideas y los elementos y las cosas que pasan son prácticamente las mismas que en el guión original, pero sí hay una diferencia en cómo yo fui mirando esos materiales y qué me fue interesando a mí, ¿no? Y eso es muy fuerte porque, digamos, nosotros en general tenemos una idea de no esperar a conseguir fondos, sino salir a filmar. Me gano un fondo de 2.000 euros, voy y filmo. Me gano uno de 10.000, voy y filmo. O sea, como esta idea de ir filmando a lo largo de los años. Eso genera cosas complicadas como, bueno, tener que generar entusiasmo durante tanto tiempo al equipo para que siga ahí, digamos, ¿no? Tu propio entusiasmo también entra en crisis en algún momento. Pero bueno, también con mucha conciencia de que la película se va alimentando un poco de la vida,
¿no? Y de sus reinvenciones en la producción, ¿no? Como que vas encontrando, bueno, ahora como decías vos, voy a presentar un teaser a ver si puedo conseguir este fondo. Entonces después la película ya hay una maqueta y entonces te presentas un fondo de postproducción. Digamos, hay algo ahí que va renovando las formas de producir la película. Y en un punto eso también se traduce en lo que finalmente es la película. Pero pensaba un poco en eso, que para Trenque ya yo encontré un sistema y siento que un lenguaje casi, que tiene mucho que ver con ese pueblo, por empezar, que es el pueblo donde viene mi familia, con un lenguaje que no es solamente, digamos, cómo hablan los personajes, sino qué tipo de locaciones, qué tipo de lugares frecuentan, qué ritmo tiene ese pueblo. Empezó a aparecer ahí una pista de algo que me di cuenta que yo conocía bastante y que podía hacer que todos esos actores que yo conozco y con los que vengo trabajando hace tiempo podían de alguna manera ingresar en ese universo. Y por otro lado también hubo para mí como un gran hallazgo en Trenkelauken. Bueno, uno obviamente es esta conversación con la vida constante, donde quedo embarazada y me filmo, donde me surge un viaje a Italia y voy y lo filmo, o sea, donde todo el tiempo el accidente se integra a la película, que eso en las ficciones no es tan común porque las ficciones en general están encerradas en un esquema de producción que no lo permite. En este caso lo permitimos demasiado incluso, como que había un momento en que había que terminar la película y todo el tiempo surgía la posibilidad de ampliar y de ampliar y de ampliar. Pero bueno, uno de los puntos también fue en esto de la vida incluir a Ezequiel, que es mi novio, marido, como quieran llamarlo, como actor. El personaje de Chicho, ese colorado, es mi marido, mi novio, que no era actor, y que ese papel se escribe para él, ¿no? Como traer ahí algo de la vida real, pero rodearlo y contenerlo con una estructura de ficción muy fuerte y muy exigente, porque él no era actor, pero yo como que ahí el guión también es un boomerang, pero las escenas son las escenas y no se puede cambiar una coma. Sí hay lugar para las sorpresas y para que aparezca algo nuevo y para descubrimientos y para eso todo el tiempo y eso para mí es lo más lindo, cuando sucede eso que no esperabas. Pero el texto, por ejemplo, como era una película con un lenguaje tan local, tan de trenkelaukenche, cualquier cambio en el texto generaba una rareza en la actuación. Entonces, para mí era muy importante que se agarraran del texto. En el caso de Ezequiel, que no era actor, ahora un poco lo es, digamos, porque es como en esa película ya un poco termina siendo actor. Por ahí había algo de esas herramientas de los textos y de esa exigencia que era complicado, pero a la vez él es una persona que hace cine, entonces conoce muy bien lo que sirve y lo que no, ¿no? Es una persona muy cinéfila, es productor de cine, o sea, es alguien que conoce muy bien cómo se lo está viendo, eso es muy impresionante. A veces más que los actores, como que conoce más la materia en un punto. Claro. Entonces ahí hubo un gran descubrimiento para mí, ¿no? Como además de que obviamente yo escribí el texto para él y le estaba pidiendo cosas que sé que él puede. Es una energía que él tiene y que él habla de determinada manera y que mira como con esa melancolía, como es la misma manera en que mira en mi casa viviendo juntos. O sea, hay algo de eso que para mí fue muy revelador, como decir, bueno, o sea, en definitiva, cualquier cosa es ficción, ¿no? Cualquier elemento puede ser estructurado dentro de una ficción. Entonces, bueno, en esa aparición, supongo yo, en ese descubrimiento, es donde la película empieza a admitir que todo entre. Porque en general, o sea, a mí me pasaba que yo decía, yo quedé embarazada durante el proceso de la película y decía, bueno, no quiero filmarme como solemnemente con la maternidad y darle como una especie de cosa a la maternidad que ya bastante la tiene. Y la manera de entrar de ese embarazo y de pensar la maternidad fue generando a través de un montón de imágenes casi documentales mías caminando embarazada, fue generándole un relato de ficción, ¿no? Entonces, por eso fue un proceso tan expansivo, porque la vida no se acaba y el cine tampoco, y se retroalimentaron durante muchísimos años,
Hasta que en un momento, por suerte, tenés el deadline de un festival, tus amigos te dicen, bueno, ¡Pará! o sea, ya hubo un momento que fue muy gracioso, que fue nuestra hija, que terminó, la película se terminó cuando ella ya tenía 4 años, y que era que ya se subía a nuestro auto y decía, ¿vacaciones o rodaje? Hacía esa pregunta. Y ahí dije, esta niña el día de mañana me va a pasar un montón de facturas por todo esto que estamos haciendo. Y dijimos, bueno, quizás ya está. Y obviamente la película encontró su forma, ¿no? No, y todo lo sonoro, ¿no? O sea, hay algo muy lindo de la peli que siento que, o sea, es como un embrujo, es como algo ahí que, ¿no? O sea, como que te mete. Y creo que esa sensación de, sí, como de juego, que creo que hemos perdido tanto. O sea, a mí me pasa a veces que veo películas de los 70s, ¿no? Como que es tan efervescente para mí cuando veo que desde adentro se está jugando, ¿no? Y creo que hay algo en Trenken que yo siento esa efervescencia de la directora de estar jugando también con su formato, nos está seduciendo. Ella también está entrando como en este delirio, al igual que nosotros, y no importa si entiendes, no entiendes, es como un trance. Para mí es lindo lo que decís, porque es algo que yo defendí mucho de esta película, que es... Siempre digo que es una película que trabaja fuertemente alrededor de la idea de misterio, y el misterio como un elemento que donde lo descifrás desaparece. Entonces, claramente el misterio, todo lo que puede hacer en todo caso es ir mutando, pero no resolverse, porque si lo resolvés desaparece, ¿no? Se evapora. Y en un punto me pasó incluso con mucha gente que me dice que empieza a ver Trenkelau, que en los primeros 15 minutos estás como muy perdido porque hablan de alguien que no está, pero no, a la vez no le ves la cara. Y Laura tarda bastante en aparecer, o sea, en manifestarse. Entonces están hablando como de un fantasma, y eso genera mucha ansiedad porque hay una idea como de clásica, buena, pero por ahí no para todas las películas, como de, a los 15, dentro de los primeros 15 minutos de película, poder establecer parámetros claros para que el espectador esté tranquilo en un punto, ¿no? Y es una película donde yo contemplé mucho la idea de espectador, o sea, no en ningún momento pensé en, para adentro. Siempre pensé en esa película proyectada y decodificada por alguien, pero sí creía un poco que ese juego de ingresar con elementos un poco confusos o no tan claros, iba a generar en algún momento, cuando enganchás con la película, confiaba en que ahí iba a pasar algo muy intenso, ¿no? Como de esto que decís vos, como una especie de seducción, de lugar de magnetismo. Digo porque es una discusión que tuve mucho, o sea, nosotros trabajamos mucho como grupo, casi como si fuéramos un taller, somos muy amigos y todos somos cineastas, y siempre está el miedo a perder esos primeros 15, 20 minutos, y para mí era importante en la estructura confiar y no tener como la ansiedad de rápidamente generar los elementos esos que tranquilizaran. Como creía mucho en una especie de curva más compleja que iba a ir armándose. Me parece que lo que te pasa como espectador, tampoco tengo tan claro porque no soy espectadora de mi propia película, pero lo que siento, que veo, que pasa, es que en un momento ese juego de los elementos por separado, que al principio te incomoda tener que recogerlos y hacer algo con eso, en un momento ese juego empieza a ser básicamente lo que te mantiene en conexión con la película, ¿no? Y eso que no sé cómo se hace, no sé cómo o sea, entiendo que hay algo de la estructura y hay una intuición, pero no tengo tanta claridad porque lo repetiría. Si me sale de vuelta, lo haría de vuelta. Pero es muy impresionante. Sí, como que hay algo del racionalismo que a mí cada vez ya ¿no? O sea, como que ya todo está tan
mecanizado, tan robot a veces, ¿no? Y lo que es muy lindo de la peli es como hay tanta realidad en los personajes, o sea, como hay una base tan normal, tan linda, ¿no? De cada uno de los personajes y tan austera también, en el sentido de que tampoco te voy a echar un texto filosófico ancestral, ¿no? Te voy a decir con muy poco algo muy contundente. Entonces siento que ese equilibrio, ¿no? De lo femenino, de lo masculino, de lo sonoro, ¿no? El simple hecho de meterse en la radio, ¿no? A veces pienso en la vida de los otros, ¿no? De este investigador, ¿no? A partir de cómo estamos ahorita tú y yo, ¿no? De lo que se escucha, ¿no? Que a veces se pierde tanto en el cine, ¿no? Como que fue loco porque a mí me pasa a veces, Laura, que se usa la música de una forma como para gestar melancolía, ¿no? Que al final puede ser un gansito marinela o puede ser cualquier objeto, ¿no? El té, ¿no? Y le pones una música y ya va para otro lugar. Pero creo que lo que es muy lindo de Trenken es que en un segundo ya estás adentro. ¿Por qué no me importa? ¿No? Ya hay como algo que siento que cuando se usa de una forma tan honesta, tan cercana, como pienso que es una rareza que no tiene nada que ver, ¿no? Como In the Mood for Love, ¿no? Que de pronto hay algo, ¿no? Que ya se vuelve como una meditación per se, ¿no? Que ya hay algo así como un regreso, ¿no? No importa si entiendo o no entiendo, hay esta constante luz sonora que me atrae y que me dejo llevar. Y creo que eso es tan bonito en la peli, en las dos partes, ¿no? Y creo que regresando obviamente a la flor, regresando a estos juegos de formatos, ¿no? Que a veces obviamente es tan interesante, puede ser una película de 1 minuto, ¿no? Pero si hay una narración o hay una forma o hay un juego, yo siento que ya me atrapó, o puede ser un satantango, ¿no? De 7,000 horas, ¿no? O una flor también de 30,000, que a veces me pasa, ¿no? Que con algunos formatos de las series o eso, a mí me cuestan las series. Yo no miro series. Solo miré series para en un momento escribir una serie que por contratación, creo que fui tan mala que me echaron, así que no... No, solo vi series para eso y después algunas, pero siento que además me contaminan mucho, me hacen perder mucho el tiempo. A mí me pasan lo mismo, como que siento que es el elemento que se extiende, pero que se pudo haber resumido en muy poco. Entonces, cuando se juega, que creo que esa es la palabra clave, sea el camino que sea a los que les gustan los monstruos o las máquinas o lo que sea, pero cuando sientas esa pulsión de juego, es muy seductivo y es muy vital, ¿no? Sí, como que hay algo de, por ejemplo, que nos pasaba, me acuerdo, Agustín Mendilarzu, que es mi otro socio, mis socios son 3, Mariano, Alejo y Agustín es siempre fotógrafo de nuestras películas, o uno de los fotógrafos. Y me acuerdo cuando empezamos a filmar Trenkelauken, que Ezequiel también es productor, entonces también hablaba con la gente de las locaciones y qué sé yo, íbamos a filmar. Y Agustín me decía, es impresionante, nos está pasando que vamos a filmar a los lugares y casi que la gente no quiere que nos vayamos, como que filmábamos en locación, que en general pasa lo contrario con el cine. En general el cine me pasa muchas veces que necesito filmar una locación y la persona encargada de la locación me dice, mira, no, lo haríamos, pero la verdad que la última vez que vinieron a filmar acá destruyeron todo, nunca nos invitaron al estreno de la película, como una especie de destrato total, porque el cine tiene como esa forma de la agresión, ¿no? Como que va a un lugar y todo lo conquista y todo lo sustrae
con la gente, y ahí me parece que hay que tener como además de un reparo ético y de ser buena gente y esas cosas que sabemos, también si yo voy a una locación y no genero ese clima con el dueño de la locación y en el equipo y no genero como un esquema de bienestar para todo el mundo, está mal. Hay algo ahí que va a estar mal. Esa es una creencia. Hay casos millones y millones y millones herzogianos, digo, como miles de historias en la historia del cine donde películas súper hostiles son grandes obras maestras y no se discute. Pero digo, nos pasó hace poco filmando en Trenkelauken, porque volvimos a filmar a Trenkelauken un corto, y me pasó que estábamos frenándole la calle, estábamos cortando la calle y había un restaurante que medio que la sensación que ellos tenían era que no iba nadie ese día al restaurante porque estábamos nosotros filmando. Entonces, claro, la gente que por ahí está trabajando ahí, que viene un poquito más de la industria, decía, bueno, cortamos la calle porque... Yo decía, no, yo no puedo seguir filmando, yo no puedo tener un problema con el pueblo de Trenkelauken, que además ya filmé una película ahí y que quiero seguir filmando y que además no quiero que sientan que el cine es eso, ¿no? Después es un lío organizarlo porque, bueno, tenías cortar, empezamos a organizar cortes por toma, armé un esquema que me querían matar todos los del equipo, pero que en un punto para mí era un gesto de buena onda y en ese sentido digo que para mí es medio clave como que se arme eso, ¿no? Esto que decís vos, que vas a un lugar silencioso y de repente es como si la gente no conectara con el lugar en donde está, ¿no? Claro. Como que pasa muchas veces eso. Y con la película La mujer de los perros que hicimos con Verónica Ginás, que era una película con perros, eso fue una enseñanza enorme. Éramos 5 mujeres, no llevábamos sonido y éramos 5 mujeres que entrábamos en la casita que habíamos armado para el personaje y cada plano era sentarnos a esperar que los perros se calmaran, esperar y de repente filmar. Pero digo, o sea, un nivel de entrega total a la situación. Y eso fue un aprendizaje. Como decir, bueno, estás filmando con algo tan real, con algo tan verdadero, estás lidiando con la naturaleza y con la vida. Entonces lo que tenés que hacer, en lugar de querer dominarla y estrujarla y dar la vuelta hasta que te funcione, es al revés. Es ver cómo vos en un momento encerrás eso en un frame y lo trasladas a una película, ¿no? No, yo creo que es lo mismo. Nos pasa mucho el cine que se vuelve muy extractivista, ¿no? Y obviamente pues el cine, sí, o sea, es un cúmulo de personas y de procesos y bueno, ya sabemos cómo puede ser el parámetro de las películas, pero si te apuras, más o menos, si realmente te apuras, te va a tomar 4 años, ¿no? Claro, sí. Entonces, obviamente hay esa necesidad, porque llevas mucho tiempo en esa búsqueda de fondos y de hacer la peli y de los procesos, pero creo que si pierdes ese otro respeto y ese valor, entonces no estás entendiendo nada de la película, ¿no? Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sí, la dirección y la producción va muy de la mano, ¿no? Y ahorita con lo que me hablabas me hacía pensar mucho como en Agnes Varda, ¿no? O sea, como que hay algo de esa señora tan linda que al final, en medio de una película gigante, hacía este corto precioso y luego hacía, no, me voy a filmar las papas, ¿no? Como que siento que a mí me ayuda mucho a veces esa guía, ¿no? De decir, no, es que ahora la tercera película tiene que ser... ¿La tercera película qué? Es esa vitalidad y esa belleza de filmar y de no parar, ¿no? Como lo que decías, o sea, como hay un... Es como seguir haciendo girar la rueda, ¿no? O sea, como que no se frene, ¿no? Como que, no sé, yo ahorita estoy en ese lugar de
sí, de empoderar un poco. Tengo mi camarita, ¿no? Bueno, ahorita no la traigo, pero siempre ando con ella y la quiero empoderar un poquito más, pero esa necesidad de, bueno, pues me voy a filmar mañana a cualquier parte porque me vino, ¿no? Y es algo de adentro que está. Y ahorita que me decías todo, se conecta mucho con la camarista, ¿no? Que al final, que luego mutó la camarista y se fue obviamente a otros lugares cuando ya fue la película, pero es esa como antropología de la basura, ¿no? Es como esa materia, ¿no? Que a veces ahora en este mundo que ya todo está como en la nebulosa a veces, ver el objeto o estos residuos, ¿no? Es como muy, ¿no? Te detona, ¿no? Una necesidad de búsqueda, ¿no? Hay algo que decís, el mundo de hoy, para mí, digamos, yo veo mucho cómo funciona el mundo del cine y cómo se consiguen las financiaciones y el picheo y todo ese mundo medio del marketing que ingresó a la producción de cine, y que hay gente que se pasa por ahí 6 años hablando de la película para poder conseguir plata, pero la película no tiene una sola imagen o no. Y yo defiendo mucho como la idea de apresurarse a pensar con la cámara, ¿no? Como salir y filmar, es algo muy del pampero. Nosotros estamos filmando todo el tiempo, o sea, hacemos 1000 películas por año, o sea, hay como, algunas no se ven mucho, pero son películas chiquititas, documentales, o sea, hay como una idea de que la rueda siga girando. Y también de amigarse con lo inútil, ¿no? A mí una de las cosas que más me pesó en el proceso de Trenkelauken era que yo tenía que hacer una gran ficción. Y cuando solté la idea de la épica, es cuando la película creo que me salió más o menos bien. Cuando solté ese peso que le estaba poniendo y pensar, los materiales míos embarazada pueden ir o no. Bueno, hay toda una parte que no va. Y pensar en la inutilidad como de generar materiales que no son productivos, que por ahí a veces no sirven para nada. Es decir, me voy a la montaña y voy a filmar, no sé, yo estoy viviendo ahora en el centro frente al Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Yo me mudé ahí y entonces tengo marchas, tengo lo que te imagines desde la ventana de mi casa. Y entonces yo quiero tener una cámara ahí y registrar, ¿no? Como ya hay algo, varias cosas. Por un lado, el registro y la capacidad que tiene el cine de documentar, como eso, el ABC. Pero después también mi ejercicio como cineasta es estar filmando, es casi como un deporte, es algo que uno entrena en un punto. Entonces, si ese material, que es algo que escucho mucho cuando doy clases en mis alumnos, que es bueno, pero voy a filmar algo que no va a ser para nada, sí, tenés que filmar cosas que no sirvan para nada, que no sean productivas y que sirvan para ser filmadas y para que vos las tengas. E incluso en algún momento quizás reutilizás un material para otra cosa. Digo, si querés que te tire buena onda. Pero hay algo como de que una imagen tenga que tener una misión, ¿viste? Solo se filma aquello que va a generar algo más grande, que para mí hay que desarticularlo como cineastas, ¿no? Yo también promuevo mucho, ahora que he dado varios talleres, el equivocarse, ¿no? A ver, ¿qué tal que te equivocas? No manches, a lo mejor me sale bien, ¿no? O a lo mejor ahí uno dice, bueno, esto está rarito, la verdad me salió medio raro, pero está bonito el darse cuenta, pero también ya te metiste en el proceso y de pronto, eso que te salió medio feo, ya te volviste una loca de las abejas, ¿no? Ya entendiste ese universo, ¿no? O sea, ya ganaste otros valores, ¿no? Otras cosas que a veces yo lo veo mucho ahora con las nuevas generaciones que piensan mucho en la medalla y se les olvida un poco el equivocarse, el proceso, ¿no? Que obviamente, claro que está bonito decir, bueno, pues sí, yo también puedo tener la oportunidad de ser vista, de ser visto, porque todos merecemos esas ventanas que nos dan los festivales, que son únicas y que son espacio de ideas, de procesos, de pura vitalidad que no podemos perder.
pero tampoco podemos perder lo otro, ¿no? Entonces creo que andamos en las mismas aguas. Bueno, nos despedimos como Laura, hagámoslo. Nos despedimos y nos vemos muy pronto en algún lugar del mundo que quizás no sean nuestros países, pero nos vemos por ahí. Y seguimos charlando. Muy bien. Seguiremos gozando y haciendo rodar la rueda. Dale. Chao. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 7ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con María Aparicio, Gustavo Vinagre, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Natalia Beristain, Alejandra Márquez Abella, Alicia Braga y Soledad Salfate. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Lila Vilés y Laura Chitarella. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Lila Vilés en México, Andrés Solís en NAF Audio. Grabación de Laura Chitarella en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.